Sean todos bienvenidos, muy buenos días, tardes ya para algunos. Pues como nos cantábamos hace un momento, Él está aquí y eso es lo más importante, poder estar en la presencia de Dios, exaltar y alabar su nombre. Hoy queremos dar la bienvenida a todos los que nos reciben en este día, aquí en este ministerio local, Las Naciones para Cristo, en la Ciudad de México. Dios los bendiga a todos, pero también a aquellos que nos reciben en el interior de la República, en la ciudad de Puebla, hoy están conectándose. Dios los bendiga a todos, hermanos. Y en las diferentes congregaciones, en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco y en diversos lugares más también que nos están sintonizando. Dios los bendiga a todos. Y también en el norte de nuestro país, tanto ciudades al norte, en Saltillo, en Reynosa, Dios los bendiga, amados hermanos. Y también en Estados Unidos, Dios bendiga a todos aquellos que están hoy conectándose desde este país. Y también sabemos que varios nos sintonizan desde Centroamérica, Sudamérica. Hay varios países donde nos han mandado saludos. Dios los bendiga también a todos. Estamos hoy contentos de poder estar un día más con vida para poder exaltar y alabar el nombre del Señor. Quiero el día de hoy compartir un estudio que, a raíz de todo lo que hemos vivido en estos días, precisamente en esta pandemia que todavía no ha concluido, todavía continúa, Dios me da una palabra, quiero compartirla, es la parábola de la higuera estéril. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, dice la Escritura lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué pues inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola que tiene muchísimo significado en este tiempo, pero algo muy importante sobre esta parábola es que realmente no está sola, o sea, no viene sola, sino que realmente fue hablada en un contexto donde Jesús quería ilustrar la parte que hoy quiero precisamente también enfatizar, y esto lo vamos a leer en Lucas capítulo 13, pero los versículos del 1 al 5. Los 5 versículos anteriores dieron origen a esta parábola. Vamos a leerlos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias porque estás aquí con nosotros, Señor, porque tu presencia es palpable, porque cumples tu palabra, Dios mío, y porque nos concedes una oportunidad más de buscarte. Yo te ruego que hoy nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el sentido correcto de esta parábola y de estos incidentes que ocurrieron en aquel tiempo y conmovieron a toda la comunidad, para comprender, Señor, que tú buscas fruto de nosotros y que hay una sentencia de vida, pero también hay una sentencia de muerte a la cual podemos acceder de una según la decisión que tomemos. Padre, háblanos por favor, que esta palabra pueda bendecir, edificar, exhortar, reprender y consolar a cada uno conforme a la necesidad que tengan en este día. Te lo pido por favor en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este texto de Lucas 13 es un texto en el cual pues se estaban contando eventos que habían conmocionado a toda la comunidad.
y habían pasado cosas terribles. Yo me imagino esto que ocurrió aquí, que están ahorita leyendo en la Escritura, como hace unos meses que se desplomó el metro de la línea 12, y fue una tragedia realmente que llegó a todo el mundo. Al siguiente día, de hecho a las pocas horas, ahora que tenemos el internet, ya estaba en todas las redes sociales, ya había fotos, ya había videos, y en todo el mundo la gente se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo el metro? Gracias a Dios que fue ya una hora tarde, fue ya cerca de las 12 de la noche o después de las 12, creo que poco antes, y ya no había tanta gente, si no hubiera sido una tragedia mucho más espantosa. ¿Y cuántos se escandalizaron cuando veían eso? Cuando han pasado eventos, ¿verdad? Cuando ha habido temblores y que ha habido muertos y que se han desplomado edificios. ¿O para qué vamos tan lejos ahora con esta pandemia? Que a pesar de que esta variante que tanto se habla es menos mortal, sigue muriendo mucha gente. Sigue habiendo mucha gente que está muriendo día tras día, y ciertamente viene un temor y viene una expectación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Una persona que hace tiempo enfermó y murió del COVID. Apenas hablaba con una persona y me decía que realmente más que el COVID mismo, la persona había muerto por el temor que tuvo cuando supo que se había contagiado. Que realmente la angustia que entró en su corazón de saber que estaba contagiado y haber oído que muchos morían, decía, eso fue lo que lo llevó al colapso. Su sistema inmune se desplomó porque no era una persona grande ni enferma, tampoco era una persona muy sana, sin embargo, fue deteriorándose lentamente y en pocos días murió. El miedo. Y ahí le estaban contando a Jesús, estaban hablando entre ellos y habían pasado cosas terribles. En primer lugar, vamos a leer en el versículo 1, dice la Escritura que había ocurrido algo que era espantoso y para los judíos era como una profanación. Dice la Escritura que algunos galileos, Pilato los había tomado y había mezclado la sangre de los sacrificios que ofrecían los romanos con la sangre de estos galileos para ofrecerla como sacrificio. Era un sacrificio humano y era pues era algo sumamente escandaloso, ¿no? Era un insulto para los judíos, de hecho. Y sabía Jesús que esto estaba en boca de todos. Y el pensamiento que usualmente viene cuando ocurre una tragedia de este tipo es, no, pues eso les pasó porque estaban muy mal. No, pues eso les pasó porque han de haber sido bien pecadores y les cayó el juicio, ¿no? Y esos que estaban en el metro, pues seguramente era porque estaban bien mal. Gracias a Dios a mí no me pasó nada, no me he muerto, aquí estoy todavía. Y sí, gracias a Dios. Pero Jesús nos dice algo, versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, vas a perecer igualmente. Puede que no sea en una catástrofe, puede que no sea en una calamidad, puede que Dios preserve tu vida y tal vez mueras quietamente en tu hogar, pero vas a perecer eternamente. El Señor quiere ilustrarnos sobre la fragilidad de la vida, lo pequeños e insignificantes que somos ante sus ojos y aún ante la vida que tenemos. El Señor quiere que comprendamos que nuestra vida no está en manos de una vacuna, ni de un médico, ni de un virus. Nuestra vida está en su mano. Pero todo esto ha polarizado el ambiente y ha generado que muchas personas estén más pendientes de qué dicen las noticias, de qué dicen las instituciones, de si ya hicieron esto, si hicieron aquello, de las cifras. Y está bien estar informado, pero a veces eso genera un temor artificial. Porque es un temor artificial al cuerpo. Y hace rato el hermano estaba leyendo, el hermano que introdujo la reunión, estaba leyendo un texto que decía, y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh sí, a este temed. Y estos judíos que estaban ahí con Jesús estaban muy espantados y estaban seguramente conmocionados. Y Jesús se dio cuenta que había el pensamiento en el corazón del hombre de que por cuanto Dios me ha guardado es porque tal vez soy mejor que los demás. No, pues es que yo voy a la iglesia, es que yo hago esto, hago aquello, no hago lo otro, y sí está bien. Pero dice que el Señor, si no os arrepentís,
si en tu vida no hay un sincero y genuino arrepentimiento, si en tu vida no hay un volverte del pecado, Dios no quiere que camines únicamente a la mitad, que únicamente simpatices, porque simpatizantes hay millones, cientos de millones en el mundo. Dios quiere un compromiso cercano contigo. Pero no solamente eso había ocurrido. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pues como lo que pasó en el metro, ¿no? ¿Tú crees que esos que murieron en esta tragedia que fue terrible, estas condolencias para aquellos que sufrieron esta pérdida, pero piensas, dice el Señor, que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los castigos especiales no hacían más pecador o más culpable a alguien. A veces simplemente los castigos llegan, a veces hasta de forma natural. No es tanto una cuestión divina, a veces sí, a veces no. Es difícil a veces poder diferenciar exactamente, pero para poder considerar esta fragilidad de la vida y lo que Dios espera de nosotros, es que ahora entonces les habla una parábola. Para ilustrar el por qué no debíamos de estar tan atentos a las crisis, a las tragedias externas, sino mirar a tu propia vida. Hoy mucha gente está preocupada, ¿verdad? Que si la marca de la bestia, que si es la vacuna, que si te van a poner un chip y están bien preocupados porque no les pongan. Pero ya traen en su mente y en su corazón toda esa vida de lo que habla de aquellos que no adoran a Dios. Y se están cuidando de cosas que no deberían cuidarse, en el sentido de que no son aspectos que te van a salvar o no te van a salvar. Y están descuidando otros que sí son más importantes, que sí tienen mayor trascendencia y que realmente sí van a afectar el resto de tu vida. Y es entonces que ahora el Señor les da la parábola para poder redondear la explicación que les está dando. Vamos a leerla nuevamente, versículo 6 de Lucas capítulo 13. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tenemos que considerar varios puntos para comprender por qué esta parábola es una parábola dirigida para nosotros y para aquellos que se congregan, que buscan, que simpatizan con la palabra, porque va dirigida más explícitamente hacia el pueblo de Israel. Es decir, lo primero que dijo, los eventos terribles que habían conmocionado a la comunidad, eran un llamado en general, pero esta parábola es un llamado a aquellos que tenemos ya conocimiento. Vamos a leer varias consideraciones, van a aparecer ahí en la pantalla. En primer lugar, tenemos que ver algo que no cuadra dentro de esta parábola, y ese algo es que en el verso 6 dice la Escritura que tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Los viñedos son para plantar uvas, y las uvas son generalmente plantas pequeñas, son muy delicadas, requieren muchos cuidados, y las higueras son árboles que pueden medir entre 4 hasta 6 metros, son muy grandes, no requieren un cuidado especial, pero el Señor tenía una higuera, este labrador, plantada en su viña. Como que no cuadra, ¿verdad? O sea, ¿qué hacía una higuera dentro de un viñedo? No tiene lógica. Esa higuera representa la gracia de Dios que nos planta donde no es natural que estemos. Ese viñedo es el lugar donde Dios pone lo que es suyo. Y Él nos ha injertado, no pertenecemos ahí. Esta parábola puede aplicarse también a nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, pero por esa defección temporal de los judíos, en que han sido puestos aparte durante un tiempo, hemos entrado nosotros y hemos sido como higueras, hemos sido plantados en el viñedo del Señor.
Y ahí nos tiene por su gracia. Y estamos disfrutando las bendiciones de su gracia, estamos disfrutando los beneficios, como ahorita cantábamos, de la paz que el Señor da a aquellos que confían en Él. Estamos recibiendo beneficios muy grandes. Estaba esta higuera plantada en la viña, pero dice la Escritura que vino a buscar un fruto y no lo halló. Punto número 2, el fruto, Él siempre lo está buscando. ¿Por qué? Porque es natural. Cuando tú inviertes en un árbol, en un aspecto natural, pues tú lo abonas, lo riegas, lo cuidas, a lo mejor le quitas las plagas que pueda tener con una esperanza, que me dé un fruto. Si es un árbol frutal, pues esperas recoger un fruto de él al cabo de cierto tiempo. Sabes que no es pronto, sabes que no es inmediato, pero sabes que te va a dar fruto. De eso estás seguro, porque ese fue todo el objetivo de que tú lo plantaras ahí. Estamos hablando de árboles frutales. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. El Señor dejó pasar un tiempo razonable, el labrador dejó, abonó, cuidó, y después de 3 años todavía no había ningún fruto. Le dijo: córtala. ¿Para qué no utiliza la tierra? Si la idea de plantarla era que me diera un fruto y ya pasaron tantos años y todavía no da el fruto, pues vamos a poner otra cosa, ¿no? Un manzano, un naranjo, un limón, algo que nos dé fruto. Es obvio. ¿Cuánto tiempo llevamos en el camino de Dios? Escuchando, conociendo, entendiendo. Ciertamente, si tú tienes aquí, no sé, 5 años escuchando la palabra, o 10, o los que tengas, no importa. Antes de que tú llegaras aquí al día de hoy, tú ya tienes un conocimiento muy grande de cosas muy importantes que no tenías. Hoy tienes una perspectiva de la vida, hoy tienes una perspectiva de las cosas totalmente distinta, porque la palabra de Dios transforma y bendice. O también puede ser una carga muy grande dependiendo la decisión y el cómo tú actúes ante la palabra que recibes. El Señor viene constantemente, viene a tu vida y viene a buscar un fruto. Más adelante vamos a ver qué es este fruto que el Señor pide, pero no lo halla, no lo encuentra. Dice: bueno, ya pasó esto, pasó aquello, esperé aquí, esperé que se volviera de este pecado, esperé que caminara conmigo, esperé que hiciera misericordia, esperé que perdonara, esperé que pidiera perdón, esperé que hiciera aquí, que hiciera acá, lo que dice la Escritura, que empezara a buscarme, que entendiera lo eterno, lo espiritual, que comprendiera que esta vida es temporal y que no dedicara todo su tiempo y toda su vida únicamente a lo material, porque finalmente lo va a dejar, pero no veo fruto. No veo que entienda, veo que dice que sí, pero no veo que haga algo correspondiente al sí que está afirmando. Es un fruto, es una reacción a la acción que está dando Dios. Vamos a ver otra vez la presentación. El punto número 3, este viñador que dice la Escritura que viene a buscar fruto. Bueno, es el labrador primeramente, y el viñador que intercede y que dice: espérate un poco, es Jesucristo. Dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él está intercediendo por nosotros. Esencialmente Él intercede por su pueblo. Esencialmente Él intercede para que aquellos que estamos en su camino por su gracia podamos llegar hasta el final y cumplir los propósitos que Él ya tiene prefijados. ¿Por qué prefijados? Porque Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Simplemente Él conoce la historia, no es que Él la fabrique. Sí, un punto que a veces no se entiende. Cuando hablamos de que Dios predestina a alguien, no es que Él ya decidió por él y que Él no pudo decidir para nada. Simplemente Dios conoce el futuro y sabe lo que tú vas a hacer, no porque te provoca que lo hagas, sino porque Él sabe el futuro. Es muy diferente. Ese fruto Dios lo está buscando. Y el punto número 4, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Se esperó? 3 años para un árbol es mucho tiempo. Para una vida humana, no sé qué podríamos decir. Es solamente una parábola. El objetivo no es ver las fechas o los tiempos. El objetivo es ver que Él viene a buscar el fruto. Y que Dios te ha dado palabra,
te ha dado vida, tal vez te has enfermado, porque todos nos hemos enfermado de COVID, algunos con síntomas fuertes, otros con síntomas muy fuertes, que han estado a punto de la muerte, otros con síntomas muy leves y otros incluso asintomáticos, pero todos nos hemos contagiado. Hoy estás tú aquí y muchos ya no están aquí. Todo eso merece una respuesta, ¿verdad? Señor, me has librado. Señor, me has guardado. ¿Dónde está nuestra vida? Una higuera era un árbol en el cual usualmente se daba una sombra muy buena para las personas. Vamos a leer Zacarías 3, versículo 10. Hay varios textos, la Biblia menciona 41 veces a las higueras. Voy a tomar solamente un texto como ejemplo. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Las higueras, por ser árboles tan grandes y que daban tan grande sombra, usualmente eran lugares donde las personas se refugiaban del calor del sol. Sí, de hecho, cuando Jonás fue a Nínive, precisamente buscó una higuera para refugiarse, por la sombra que le daba y que le hacía estar tranquilo en lugar de tener el rayo del sol en su cabeza. Entonces, una higuera es un lugar que proporciona cobijo, que da descanso, que bendice, que da fruto. Las higueras son una bendición para aquellos que habitan en los climas desérticos. Son lugares de sombra, pero son lugares también de alimento. Las higueras son grandes, son toscas, pero las vides son pequeñas y son más delicadas. Lo primero que resalta esta parábola entonces es la misericordia de Dios para contigo. Cómo Dios te ha dado tantas cosas y cómo Dios ha puesto tantas bendiciones cerca de ti. Ahorita cantábamos, estamos agradecidos por tus regalos y bendiciones. Cuando estábamos cantando yo me acordaba de tantas cosas. Y realmente son regalos y son bendiciones. Son muchas, incontables, innumerables. Lo menos que podemos decir es gracias, Señor. Pero se requiere algo más. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, para ver cómo Dios se refiere precisamente a esta higuera, a este viñedo, que es su casa, que es su pueblo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El amado es Dios, el dueño de la viña, es el dueño del pueblo de Israel. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Una tragedia. Un viñedo requiere despedregarse, requiere ararse. Se puso hasta una torre para cuidarlo de los animales que pudieran venir a robar el fruto. Estaba todo perfecto. Y esperando que diese uvas, dio uvas silvestres. Nosotros que no somos campesinos, las uvas silvestres son esas uvas ácidas que al morderlas hasta pueden destemplar los dientes solamente de la acidez que tiene el jugo. No son agradables para nada para comer. Dice, pero ¿cómo es posible si yo la cuidé, la despedregué, la puse en una ladera fértil? Las laderas son porciones de tierra que están en declive para que cuando llueve el agua no se acumule, sino que corra, moje la tierra y esté siempre perfectamente regada todo lo que esté sembrado. Era un lugar escogido, era un lugar ideal para que diese los mejores frutos. Pero dice que dio uvas silvestres. Y esto es un tipo de lo que Dios puede ver en la vida del ser humano. Cuando Él pone todos los elementos, pone todo en nuestras vidas para que podamos rendir un fruto. Y quizá después no haya ese fruto. O sí lo hay, porque sí hubo uvas, pero fueron uvas silvestres. O sea, sí hay un fruto, pero no es el fruto que Dios esperaba. No es el fruto que Dios quería que hubiese. ¿Por qué? Versículo 4, vamos a leer qué ocurre. Versículo 3, perdón. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas,
¿Ha dado uvas silvestres? Es la pregunta. Es lo mismo que en la parábola de la higuera está exactamente ocurriendo. ¿Cómo es que dando tanto tiempo y regándola y cuidándola, no me ha dado todavía un fruto? ¿Cómo es? O sea, no encuentro una respuesta. Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Eso hizo Dios con su pueblo. ¿Qué esperaba, dice el Señor? Justicia. ¿Qué encontró? Vileza. Esperaba juicio, vileza, esperaba justicia y encontró clamor. En lugar de que se aclamara, de que se apaciguara el clamor del necesitado, aumentó todavía porque no había justicia, porque no había juicio. ¿Qué hizo Dios entonces? Le quitó todo lo que le había inicialmente dado. Ahora, si esto hizo Dios con su propio pueblo, con su viña, ¿qué esperaba la higuera? La higuera que no es delicada, la higuera que no requería tanto, pero aún así Dios la puso en su viñedo, en el lugar más cuidadoso, en el lugar donde están los mejores abonos, donde están los mejores cuidadores, los mejores viñadores. Porque las uvas, si usted lo sabe o no lo conoce quizás, pues los viñedos son una industria. Y su fruto es sumamente valioso, y de ahí se obtiene vino, y de ahí se obtienen pasas, y de ahí se obtiene una gran ganancia. Pero también se invierte mucho. Tienen que tener un cuidado particular. Así hizo el Señor con su pueblo. ¿Qué fruto es lo que busca Dios de nosotros entonces? ¿Qué espera Dios? Tal vez una pregunta que te puedas tú hacer es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Ya lo vimos en el inicio de la parábola, antes de que él hablara, él les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a constatarlo en Lucas capítulo 3, versículo 8 al 14. Dice la Escritura, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué espera Dios? Frutos, ¿qué dice la Biblia? Dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa un fruto digno? Quiere decir, para empezar, fruto quiere decir acciones, ¿sí? Eso es un fruto, una acción. Es como cuando usted dice, si yo traté bien a una persona, ¿qué espero recibir de ella? Agradecimiento. Ese es un fruto, la gratitud. El gracias, la actitud agradecida de la persona y algo en consecuencia de esa gratitud. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y específicamente en este pasaje que está hablándole a personas que eran del pueblo de Dios, les dice una advertencia: no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Era una creencia común entre el pueblo judío, que ellos, por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, eran hijos de la promesa, ¿verdad? Ellos no requerían arrepentirse y prácticamente tenían pase directo hasta la gloria. Así como hoy, ¿verdad? Los que tienen pase directo a una universidad porque estudiaron en la preparatoria que era perteneciente a la institución, así pensaban ellos que era, pues ya es pase directo. No necesito examen, no necesito nada. ¿Por qué? Porque soy hijo de Abraham. Cuando Juan el Bautista, que está predicando aquí, empieza a predicar esto, eso debió haber roto por completo toda la esperanza de ellos en lo que ellos descansaban. ¿Cuál era su esperanza? Soy hijo de Abraham. ¿Qué les dice aquí el apóstol, este profeta? No sirve de nada eso. Y esto podríamos equipararlo a la confianza que a veces tienen aquellos que tienen religión, que conocen la Escritura, que nos congregamos, que estamos aquí, pero quizás estamos descansando en eso. Estamos confiados en que por el hecho de venir, de estar, de decir yo soy, de cantar, lo cual está bien, es correcto, y nos quedamos hasta ahí y no avanzamos más adelante. Nos conformamos a ese punto. No comencéis a decir, a Abraham tenemos por padre. Porque os digo, dice, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Las piedras a las que hace referencia Juan en esta circunstancia, dicen los estudiosos, que se refería a los publicanos y a los pecadores que estaban ahí bautizándose también. Si estas que para ti eran como piedras, que para ti eran como ya personas que ya estaban desechadas, sin esperanza, Dios puede levantar hijos de Abraham, de estos. Y tú que eres hijo, que te consideras hijo, ser quedado fuera. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Se da cuenta cómo la Biblia usa frecuentemente la figura de los árboles y de los frutos para referirse a los hombres y a sus acciones? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De que va a hacer Dios una limpieza de los árboles del lugar? No, está hablando de las vidas, ese es el contexto. El hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no solamente que dé fruto, que da buen fruto, dice, se corta y se echa en el fuego. Todos entendemos la alusión, ¿verdad?, que está refiriéndose. ¿Cuál es ese fuego? Es una alusión directa a la eternidad. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos? Yo no sé si como fingiendo demencia, pero a ver, como que no te entendemos, Juan. ¿A qué te refieres? A ver, ¿de qué hablas? ¿Cuáles frutos? Porque pues yo voy a la sinagoga, pues yo leo la escritura, pues yo ofrendo, yo diezmo, yo asisto, sirvo, etcétera. ¿Qué haremos? Pero también había ahí personas que estaban muy lejos de la vida espiritual. Y entonces Juan les empieza a responder qué es el tipo de frutos que Dios espera. Versículo 11. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿De qué está hablando? De la misericordia. De un desapego, de un desarraigo de lo material que en este mundo pues tiene una fuerza muy grande. Mucha gente está sumamente apegada y arraigada a lo material. Te dice Dios, tienes lo básico que necesitas, una túnica, es una parábola, recuérdelo. Dale al que no tiene, comparte. No seas avaro. El que tiene que comer, haga lo mismo. Está hablando de cosas básicas de la vida. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, pues ¿y nosotros qué haremos? Porque un publicano, para empezar, era alguien que de acuerdo a la cultura judía no tenía ni siquiera esperanza. Ellos ya eran casos perdidos, ya ni para qué les predicaban. Un publicano era lo peor de lo peor, era el escalafón más bajo de toda la sociedad judía. ¿Se imaginan cuando Mateo, siendo un publicano, fue llamado por Cristo? Fue algo que conmocionó a toda la comunidad a donde él vivía. Y este publicano viene para ser bautizado y pregunta, ¿qué haremos? Versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Siendo ellos funcionarios públicos, siendo ellos cobradores de impuestos, les dicen, no exijas más de lo que te está ordenado, confórmate con lo tuyo, sé justo, sé honesto, trata a los demás como quisieras ser tratado tú, justicia espero de ti. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Algunos pensarían que Jesús les diría, en este caso Juan, no, pues dejen de ser soldados, no pueden traer armas. No les dijo que dejaran de ser soldados, es un trabajo, es necesario, es justo, ¿verdad? No hay nada de malo, pero ¿qué les dijo? No hagas extorsión a nadie, ni calumnies y conténtate con tu salario. Son frutos que Dios espera. ¿Qué espera Dios? Justicia. Que seas justo en tus tratos, que seas justo con tus semejantes, que seas justo en el ámbito material, pero también en el ámbito moral, como vamos a verlo más adelante. No basta únicamente que seamos los más exactos o los más escrupulosos en las cantidades, es importante, pero también implica mucho el trato que tú das a aquellos que están cerca de ti. ¿Qué le pide Dios al cristiano? Al que ya está caminando, al que ya se ha arrepentido, al que ya ha dejado atrás su vida pasada y camina con Dios, ¿qué le pide ahora Jesús a él? Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. La Biblia nos habla de algo que se conoce como el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 22 nuevamente. Quiero que ponga atención en que la Biblia habla en singular de el fruto. No dice los frutos. ¿Por qué? Porque es uno solo. Es como una naranja, ¿verdad? La naranja tiene cáscara, tiene tiene gajos, tiene huesos, tiene semilla, pero es una sola naranja. Y aunque tiene varias partes, es una naranja. Así es el fruto del Espíritu. Solamente es uno. Porque uno luego dice, no, pues yo tengo pero como que no lo tengo y como que falta aquel, pero sí lo tengo. Y quieren dividirlo como si fueran muchos. La Biblia habla de un fruto. En el cristiano lo primero que busca Dios es este fruto del Espíritu. Es lo que Él siempre está buscando. ¿Por qué? Porque es lo que nos identifica. Si esto no está en la vida de una persona cristiana, pues entonces no hay ninguna diferencia con las personas que no son cristianas. Hay gente que no es cristiana que es muy buena. Hay gente que es tan buena que casi nada más le falta cargar la Biblia y congregarse y es cristiana automáticamente. Es que son gentes amables, afables, compartidas, generosas, pero no conocen de Cristo. Y a veces podemos confundir la bondad humana con la salvación y no tienen que ver una con la otra. Hay personas cuyo carácter ya de por sí, porque fueron criados así, porque así es su temperamento, tienen ciertas cualidades muy buenas, muy alabables, podríamos decirlo así, se pueden elogiar, pero no confundamos eso con la salvación. No basta ser bueno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando digo que no basta ser bueno, me refiero a que eso no es suficiente para evadir el castigo que viene cuando seamos llamados a cuenta por nuestros actos. Tiene que haber alguien que pague nuestra culpa, y ese solamente es Jesucristo. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Dice la Escritura, nuevamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podríamos hablar un estudio completo, una predicación de cada uno de ellos. De hecho, lo hemos hecho en alguna ocasión. Explicado qué es cada una de esas partes del fruto del Espíritu. Pero como dice la Biblia que es el fruto del Espíritu, no lo puede usted producir, porque el fruto es del Espíritu. ¿Cómo se produce? Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón. Es cuando de manera natural ese fruto sale. Se produce, ¿por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Y un error que muchas veces se comete en las personas que buscan a Dios sinceramente es que buscan producir eso de una forma artificial. Bueno, voy a ser más bondadoso, más amoroso, más paciente, voy a tener más mansedumbre, voy a tener más amor, y está bien proponérselo, pero lo que es incorrecto es cuando usted busca obtener ese fruto sin caminar con Dios. O cuando quiere hacer una vida buena, pero prescindiendo de Cristo, no consagrándose a Él, no caminando con Él, porque no lo va a lograr y se va a acabar frustrando. Va a acabar un día diciendo, ¿para qué soy tan bueno si la gente es bien mala? ¿Para qué me guardo de esto, de aquello si la gente es terrible? No tiene caso, ¿para qué? Y mucha gente se desanima. He conocido personas que han empezado a caminar con Dios, pero al paso del tiempo, cuando ven que las circunstancias se complican, cuando ven que las pruebas se multiplican, cuando ven que las dificultades se abalanzan literalmente como una lluvia sobre ellos, dicen, no, ya caminar con Dios, mejor no. Recordemos que esa parábola de la higuera se refiere a aquellos que conocemos y tenemos el conocimiento de Dios, a los que sabemos lo que la Escritura nos dice. Si no encuentra fruto, hay oportunidad aún todavía. Si tú pudieras hoy decir, o que yo pienso que en mi vida hay necesidad todavía de más cosas. Sí creo que ha habido cambios, porque la palabra ciertamente produce, hay cambios en la vida cuando tú la abrazas como la palabra de Dios, pero falta más. Dios siempre deja su gracia. Vamos a volver otra vez a Lucas capítulo 13, versículo 7.
Dice la Escritura, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Pero entonces aquí ocurrió algo. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Estamos en el primer mes de este año 2022. Y yo pienso que hoy también podría Jesús decir de muchos, Señor, este año todavía. Déjalo. Síguelos bendiciendo, sígueles hablando, sigue derramando tu espíritu, sigue dándoles de lo que tú tienes, Señor. Van a dar fruto, van a comprender. Esta pandemia que estamos viviendo ha sacado a la luz lo que realmente somos. Esta pandemia ha servido, Dios no necesita esta pandemia, pero esto ha sido evidente para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en el corazón de cada uno. Y es muy importante. Los que pueden prescindir de Dios para todo, los que realmente necesitan y caminan con Cristo, los que realmente no tenían ningún interés, todo esto ha sacado a la luz lo oculto del corazón del hombre. Ahora esto Dios ya lo sabe, pero a veces nosotros somos los que no estamos conscientes de qué tan bien o qué tan mal estamos. Le dijo el viñador, déjala todavía este año, Señor. Voy a acabar, voy a abonarla. Voy a acabar, todos sabemos, hacer más profunda para que el agua llegue a las raíces, para que la tierra no esté apretada. Se afloja la tierra, se pica, se le abona, se le ponen pues o composta o se le pone algún abono químico para que se potencialice el nutrimiento en la tierra y ahora sí pueda dar el fruto que se espera. Señor, lo voy a hacer. Si da fruto, bien, pero si no, ok, Señor, córtala. Esta última parte, vamos a ver en las diapositivas, la paciencia del labrador. Le había dado a la higuera 3 años para producir fruto. Fue persuadido a darle otro año con cuidado especial. Ok, no da fruto, en lugar de actuar de una forma irreflexiva o arrebatada, le voy a dar 1 año más, pero ese último año fue la oportunidad final que sería dada al árbol. Ahora, si tú me preguntaras a mí, ¿y cuándo va a ser esa oportunidad para mí? Yo te diría, no lo sé. Solamente el viñador, que es Jesucristo, lo sabe. Solamente el labrador, que es Dios, sabe cuándo es. Para muchas personas fue este año que pasó. Para las personas que están muriendo en estos días, este fue su último año. Y acabó el tiempo. Porque somos muy frágiles. Porque hoy estamos aquí y esta pandemia, yo he escuchado de tanta gente y seguramente usted también lo recordará, cuántas personas que pudimos ver y conocer y que veíamos que estaban tan bien, de repente simplemente ya no están. Nosotros teníamos un médico familiar que atendió a mis hijos desde que eran pequeños, desde que tenían 3 años, 4 años los llevamos ahí, era un médico de otros hermanos muy amados y ellos nos presentaron con él. Y todo el tiempo era un médico de esos que son sumamente atinados, que no cobran caro, que siempre te preguntan qué tienes en tu casa de medicamento para que no gastes. Una persona muy humana, generosa. Y cuando empezó la pandemia en el año 2020, hace 2 años ya, de repente dijimos, vamos a ver a Hugo, se llamaba el doctor, un hombre de 50 años quizás, poco menos. Nos dijeron, ya murió. ¿Qué? Cuando yo escuché dije, ¿cómo? Él era muy gordito, incluso se había puesto a dieta, había bajado de peso, se veía muy sano, estaba muy bien. Atendió mucha gente, pero no se cuidó. No tomó mucha gente que enfermó de COVID, la atendió, la sacó adelante. Y súbitamente, en cuestión de unos días, falleció. Ya no volvimos a ver a Hugo. Dios haya tenido misericordia de él y puede hoy estar en la presencia de Dios. Pero así como ese caso, también hace pocas semanas otro médico que ayudó a varios hermanos a salir del COVID con tratamientos alternativos, no de medicina tradicional,
y salieron y sanaron. Alguien murió apenas. Ya se fue. Ese fue su último año para ellos. Lo voy a acabar, voy a abonar, si diere fruto bien, si no la cortarás después. ¿Cuándo va a ser tu último año? ¿Será que a ti también el viñador ha dicho de tu vida, pues Señor, no ha dado fruto, pero déjala todavía este año, Señor? Mira, lo voy a acabar, lo voy a abonar, le voy a bendecir, le voy a hablar, le voy a decir, le voy a enseñar, le voy a revelar a través de sueños, a través de la palabra, a través de circunstancias, a través de la muerte o la enfermedad de otros. Yo le voy a hablar, Señor. Y si diere fruto, bien, Señor. Y si no, córtala. Qué frágiles somos, mis amados. Nuestra vida está en manos de Dios, no está en manos de las vacunas, ni del COVID, ni de los médicos, ni de la OMS, y todo eso que el mundo a veces nos llena tanto de temor y de miedo. Sígase cuidando, obviamente, tome todas las medidas que deba tener, pero nunca se deje dominar por el temor, porque el temor está comprobado que afecta nuestro sistema inmune. Y una persona con temor, una persona con miedo, una persona que no tiene paz, que no tiene confianza, aunque esté muy sana, puede súbitamente enfermar. Y esto hablamos de algo natural, y su sistema inmune que estaba fuerte, cuando el temor le agobia, cuando el temor le llega a su mente, a su vida, puede empezar a pasar cosas que de estar muy sano puede pasar a estar muy enfermo en un lapso muy breve de tiempo. ¿Qué tan importante por eso es caminar con Dios? ¿Qué tan importante es que puedas tener ese fruto del Espíritu en tu vida? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo en tu corazón. Te lo van a agradecer los que están cerca de ti, créemelo. Y tú mismo te vas a dar cuenta que tu vida va a ser mucho más feliz y productiva cuando eso esté. Pero como es el fruto del Espíritu, no lo puedes tener solamente con venir, no lo puedes tener solamente con estar aquí. Tiene que haber un compromiso de tu parte. Tiene que haber un decirle a Dios, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero caminar donde tú caminas, quiero pisar donde tú pisas. Quiero dejar los compromisos de los hombres en el sentido de que mi compromiso y mi meta seas tú. Y lo demás lo voy a seguir usando, pero es algo accesorio. Es una verdad únicamente temporal, porque yo sé que tú eres el que estás en la eternidad. Déjala un año más. Yo sé que si yo pasara aquí y les dijera quién quiere pasar a decir un testimonio de algo similar, todos tendríamos un testimonio. Un vecino, un amigo, un compañero, un jefe de trabajo, un familiar cercano, lejano, de repente y súbitamente se acabó la vida. Así como esos 18 dice que estaban construyendo en Siloé una torre y de repente cayó y los mató a todos. Una tragedia, 18 personas muertas en un instante. Qué terrible. Pero Jesús les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que hoy tú puedas recordar que Dios es muy bueno, porque Él no quiere que ninguno perezca. Créeme que cuando alguien llega a extraviar su camino, es porque realmente sus decisiones lo han llevado hasta allá y se ha permitido llegar hasta ese lugar. Pero realmente Dios, cuando Dios ve que tú te empiezas a desviar en pos de algo, Él te va a poner todos los obstáculos posibles. Te va a poner personas, te va a poner circunstancias, te va a poner hasta enfermedades si es necesario, para que tu alma, que es eterna, no se pierda. Pero si tú aún así no escuchas esa voz y persistes en tu caminar y persistes en un camino obstinado, caminando lejos de Dios, entonces viene una consecuencia, pero es porque tú la buscaste, no por otra circunstancia. Siguiente diapositiva. Con el pueblo de Dios pasó exactamente lo mismo. La paciencia de Dios con su pueblo, tuvo paciencia en el desierto. ¿Cuánto tiempo les guió un viaje que hubiera durado aproximadamente 2 a 3 meses? Desde Egipto a la tierra prometida con todo lo que llevaban. Fue un viaje que se prolongó 40 años porque ellos decidieron corromper su camino delante de Dios. Porque no quisieron confiar, porque no quisieron disponer su corazón para servirlo a Él. Después, en el tiempo de los jueces,
el Señor también les levantaba un juez, y en el tiempo que Dios levantaba un juez, ellos servían a Dios, pero luego moría ese juez y otra vez se volvían a los baales, a los dioses, a la idolatría, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien nos diga. Por eso es tan importante que tengas tú un caminar particular y personal, que no dependa de que alguien te diga. Es bueno oír la palabra, es bueno escuchar predicaciones, es bueno que haya hombres de Dios que nos puedan hablar y recordar, es bueno, es correcto, pero que tu fe no dependa de que llegue el día domingo para que tú oigas la voz de Dios, que tú puedas en tu casa doblar tus rodillas o tomar tu Biblia, abrirle y decirle: Dios, háblame, necesito tu palabra, porque tú mismo nos enseñaste que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tú puedas aprender a tener una comunión personal con Él. Es necesario, tú lo requieres, pero eso requiere un compromiso más profundo con Dios. Dejar de ser únicamente asistente dominical, dejar de ser únicamente y conformarte con no ser tan malo como los otros, como aquellos que decían: te damos gracias, Señor, porque no somos como los otros hombres, pecadores, impíos, adúlteros, avaros. Y daban gracias a Dios porque no eran como los demás, pero tampoco eran como Jesucristo. Estaban caminando en el limbo, en el medio que no lleva a ningún lado, o más bien sí lleva, pero no es el lugar que piensan. Después, la paciencia durante el reinado de los reyes también. ¿Cuántos reyes piadosos hubo? En la nación de Judá hubo muchos reyes piadosos. En Israel ni uno solo, ni uno solo. Y sin embargo dice la Escritura que Dios les quitó su reino y lo dio a una nación que diera los frutos que le esperaba. ¿Sabes cuál es esa nación? Somos nosotros. No habla de una nación en particular, habla de todos aquellos que no fueron o que no son del pueblo judío que inicialmente Él llamó. Al final de los tiempos, el pueblo judío va a ser nuevamente otra vez reinjertado en el lugar que le correspondía, va a ser renovado nuevamente y va a venir la salvación, como está ahí en Romanos 8, 9 y 10. Todo eso va a ocurrir, pero tú y yo estamos hoy en un tiempo de gracia, pero un día esa puerta se va a cerrar también. Un día esa puerta también va a dejar de estar abierta. ¿Cuándo es ese año para ti y para mí? Segunda de Pedro 3:15. Vamos a ver por último algunos textos que nos recuerdan esa paciencia de Dios. Dice la Escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué es la paciencia? Es ese año extra, es ese tiempo en el que Él está esperando el fruto de parte de ti. Es paciente, pero no es una paciencia eterna, es una paciencia para salvación. Segunda de Pedro 3:9, esta misma carta, pero el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el problema con estos textos? Que a veces se interpreta la paciencia como un descuido. No, pues no pasa nada. Yo sigo haciendo cosas malas y no me ha caído un rayo del cielo. Yo sigo robando, sigo adulterando, sigo mintiendo y no me pasa nada. Hasta me va bien, dicen algunos. La paciencia de Dios es grande, pero no es eterna. El hecho que no pase ahorita no quiere decir que no va a pasar después. Es como lo que pasó en el metro, ¿verdad? ¿Cuántas grietas han identificado? Cientos de grietas han identificado por todos lados, y que estaba mal construido y que había pernos de metales que no tenían las especificaciones. Estuvo mal mucho tiempo. Y si la gente hubiera sabido eso, diría: pues yo paso todos los días y no me pasa nada. Pero un día va a pasar. Sí, es cierto. ¿Cuánta gente? Yo mismo he usado esa línea. ¿Cuánta gente ha circulado por esa línea y no le ha pasado nada? Pero un día pasó. Así es la paciencia de Dios. El hecho de que Dios no esté haciendo algo en tu vida no quiere decir que no va a ocurrir. Simplemente que Dios es paciente, esperando el fruto de parte de tu vida. Juan 15, versículos 1 y 2.
Otra imagen que nos da la idea, precisamente, puesto que hablaba Jesús a un pueblo que era campesino y entendía muy bien las labores de la tierra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos son las hojas que están alrededor de las ramas. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, dice, mi Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, las hojas, las ramitas de las cuales se espera que haya un fruto. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué le espera a una ramita cuando la sacan y la despegan del tronco? Pues no le espera más que secarse, no tiene ya humedad. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A qué nos lleva entonces la parábola de la higuera estéril? Nos lleva a ver la urgencia de dar fruto. De que tú valores la oportunidad que hoy tienes, hoy, el día de hoy, que estamos a 30 de enero de 2022, tú valores que hoy tienes esta paciencia. Yo no sé si voy a estar aquí en 15 días. En 15 días me toca otra vez venir a compartir este lugar. No sé si voy a estar. Mi vida está en la mano de Dios. ¿Tú vas a estar? No lo sabes. Pero la pregunta es, ¿estás listo en el caso de que no pudieras estar ya? ¿Estás preparado? Si Dios te dijera, acabó el tiempo, ya es el momento, vengo a buscar el fruto finalmente de ti. Podrías decirle, sí, Señor, gracias porque en el tiempo que abonaste y cavaste, hubo el fruto por tu gracia. O le diría, Señor, no, más tiempo, Señor, un poco más. ¿Qué le podrías decir tú? Por eso la Escritura nos enseña, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Eso ocurre, ¿verdad? Yo he visto cuando se limpian los árboles frutales y pasa de una época del verano a la primavera, a veces las hojas amarillas que están se empiezan a cortar. La persona misma que lo está cuidando corta las hojas, las corta o las arranca, ¿verdad? Según el tamaño que tengan. ¿Para qué? Para que no estorben el sol al resto del árbol y lo limpian. ¿Por qué? Porque ya pasó su tiempo de vida y ya no es útil. Tienen que sacarlo y echarlo para afuera. Todo es una parábola. Que Dios te dé entendimiento para comprender en qué postura y en qué papel te encuentras tú. Para que no te sorprenda ese día, sino para que hoy que tienes el tiempo tengas la oportunidad de poder buscar ese fruto en tu vida. Por último, Romanos 3, 23 al 25. ¿Por qué causa ese fruto no podemos darlo nosotros de manera voluntaria, en el sentido de que tú lo puedas pagar, ganar? Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me detengo, vuelvo al versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice, y por haber pecado fuimos destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso ni derecho. Pero dice la Escritura en el verso 24, cuando tú te arrepientes, cuando tú confías y pones tu confianza en Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, la parte más sencilla del caminar con Cristo es el encontrar la salvación. Te arrepientes, crees en Cristo, Jesús te salva. Lo complicado, ¿sabes cuál es? Caminar, mantenerte, no entibiarte, no enfriarte, no dejarte llevar por los vientos que soplan en este mundo, que te llevan en sentido contrario al caminar que Dios quiere para tu vida. Esa es la parte difícil. Y es la parte donde algunos muchas veces no se percatan que ya van ahí y se desvían. Pero se desvían porque no fueron cuidadosos. Se desvían porque no tuvieron el debido respeto, el temor, la reverencia para servir a Dios y acaban perdiendo aquello que Dios les dio como un tesoro para poder guardar realmente. La Escritura nos enseña cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué cuidarla? Porque esta higuera también tenía todo, pero no dio fruto. En la parábola, como no se nos dan datos exactos, porque es una parábola,
Puede haber muchas posibilidades dentro de esta historia. Una es que la higuera ya hubiera dado frutos, pero después pasó un largo tiempo en que no dio fruto. Otra opción es que hubiera pasado el tiempo en el que, por ley, en el libro de Levítico, la Biblia nos detalla que cuando el pueblo de Israel iba a una nueva tierra, tenía que sembrar árboles, tenía que dejarlos 4 años sin tomar su fruto. Hoy esto está comprobado, dicho sea de paz, nada más y de paso, que cuando se deja un árbol y no se le quita su fruto durante ese tiempo precisamente, el árbol suele ser mucho más fructífero que cuando siempre se le está arrancando la fruta constantemente, se le deja descansar. Se permite que la fruta caiga a la tierra, vuelva a la tierra otra vez a dar sus nutrientes y eso genera una vida mucho más larga para ese árbol también. Son leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios creó las semillas, Él sabe la genética y Él conoce perfectamente cómo funciona toda su creación. Les dijo, 4 años no vas a tomar fruto del árbol, lo vas a dejar que el árbol tenga su fruto, lo dé, lo tire, se regenere en la tierra y hasta al cuarto año, 3 años debía quedarse y al cuarto, ahora sí, y ese árbol te va a dar muchísimo fruto. ¿Ok? Es otra posibilidad. Ya sea que la higuera dio fruto y lo dejó de dar, o que era una higuera nueva y nunca dio el fruto. Porque eso puede aplicarse a cualquiera de las vidas. Puede que tú seas alguien que ya tienes tiempo caminando con Dios, tiempo escuchando la palabra, y tal vez durante mucho tiempo has dado fruto, pero tal vez de un tiempo para acá lo has dejado de dar. Ya no ha sido lo mismo, ha habido un retroceso, ha habido un desánimo, ha habido un enfriamiento, ha habido un perder lo que había al inicio, no lo sé. Es algo que tú debes de ver delante de Dios. Versículo 24 nuevamente de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ya hizo su parte, Él ya dio su vida por ti y por mí. ¿Estamos nosotros dando el fruto que Él espera como una respuesta de gratitud ante ese evento tan grande? Ponte a pensar. ¿Quién hoy en día diría, pues en lugar de ese enfermo que está de COVID ya entubado y que no puede respirar, yo me pongo en su lugar? Le doy mi salud y me pongo en su lugar y que él salga a vivir su vida, si fuera posible hacerlo. Sería difícil que alguien lo hiciera. Bueno, Jesús hizo mucho más que eso y nos ha dado la oportunidad de la vida. ¿Le estamos dando el fruto que merece? Vamos a concluir leyendo Lucas 13, 6 al 9 otra vez. Vamos a entender mucho mejor ahora que releamos otra vez esta parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Te invito a que cierres tus ojos, meditemos un momento. Yo quiero que hoy podamos pensar unos minutos. ¿Qué fruto está recibiendo Dios de tu vida en este día? ¿Qué fruto está recibiendo el Señor de ti en este tiempo? ¿Qué fruto está recibiendo en esta pandemia que ha pasado, donde hoy pues veo que estás aquí? No sé si te has enfermado o no de gravedad, pero aquí estás. ¿Qué fruto estamos entregándole al Señor? Podría Él decir: vine a buscar fruto y aquí lo tengo. ¡Qué bendición! Encontré un rico higo, ¿verdad? Encontré una fruta para saciar mi hambre. O encontré una sombra para poder
mitigar el calor que está sobre mi cabeza. ¿Qué fruto el Señor encontraría de ti este día? O tal vez encontraría uvas silvestres, tal vez encontraría frutos amargos. Es una pregunta que hoy Dios quiere que nos podamos hacer. Es una pregunta muy sencilla y que si tú eres honesto contigo mismo, puedes responder y puedes comprender la misericordia de Dios. Y si sabes que hay cosas que requieren ser atendidas, revisadas, decirle: Dios, ayúdame. He flaqueado, he bajado la guardia, he disminuido mi fuerza, he dejado de caminar como caminaba, pero quiero retomar. Entiendo que tú mandaste al viñador a que cortara, pero él quiso abonarla, pero él quiso ahondarla, quiso darle otro cuidado más. Y yo sé que ese cuidado puede ser esta predicación. Ese cuidado puede ser este estudio precisamente, muy sencillo, muy breve, pero que puede penetrar hasta el corazón al hacer comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El viñador vio la posibilidad de que la higuera pudiera dar fruto a pesar de que no estaba dándolo, y actuó en consonancia. Esta es la misericordia de Dios, que aun cuando los hombres pueden no ver ya nada, Él todavía ve un potencial de crecimiento, de dar fruto, porque nuestro Dios es bueno. Ve un potencial. Tu vida, la mía, pueden ser sumamente fructíferas para Dios. Todo está también en que buscamos de Él la gracia necesaria. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz.
necesitamos de ti. Necesitamos de esa gracia que aviva el fuego que hay en nuestro corazón, Señor. Esa gracia que pone, Señor, nuestro corazón cerca de ti, que nos hace estar sensibles a tu presencia, Señor, al oír tu voz. Cristo, te exalto. Ven y toma el trono de nuestros corazones. Es el lugar que te corresponde, Señor. Tú nos creaste para ti, Señor. Y el hombre no encuentra paz hasta que descansa en ti. Fuimos creados para tu gloria, Señor. Fuimos creados para caminar cerca de ti. Y en ningún otro camino el hombre encuentra paz hasta que vuelve a ti, Jesús. Enséñanos ese camino. Guíanos hacia Él, Señor. Guíanos hacia Él, Jesús. Lo
necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, pues con esto despedimos formalmente esta reunión de hoy, domingo 30 de enero de 2022. Les damos las gracias a todos aquellos que nos han sintonizado. Saludos a quienes nos reciben en Zacatecas, Puerto Vallarta, en Morelia, Michoacán, Poza Rica, Veracruz, en Zapopan, Jalisco, en Teloloapan, Guerrero, Pachuca, Tlaxcala, Oaxaca, en Ciudad de México, aquí en Azcapotzalco también, Wilmington, Carolina del Norte, en Lexington y en Sacramento, en California. También les recordamos y pedimos sus oraciones por Eric Espinosa, que no decaiga su fe tras la difícil recuperación de su cirugía. Por la familia de Rebeca Rivas también, pedimos también que nos apoyen a orar por ello. Y por la mamá de Cristi Cárdenas, una hermana que volvió a ingresar al hospital. El Señor le ayude, tenga misericordia de ellos. Recuerde, tengamos temor del Señor ante todo. Las cosas de este mundo y esta tierra Dios las tiene en su mano, y si descansamos en Él y aprendemos a estar cerca de Él, Él va a cuidar también nuestros intereses en esta vida. Que el Señor los bendiga, que podamos llevar fruto para Dios, con el favor de Dios, la próxima semana, nuevamente a través de este canal, Las Naciones para Cristo, en Facebook, en YouTube. Les invitamos que se suscriban también, que compartan este canal, estos estudios, a quienes les puedan ser de bendición. El Señor los bendiga y nos vemos con el favor de Dios. Hasta la próxima. Buenas tardes.